Saludos amigos, y si os dijera que, en una reunión con embajadores, Putin hizo algo que dejó atónitos no solo a los diplomáticos, sino al mundo entero? Ni te imaginas cómo una decisión inesperada puso patas arriba todo el ambiente. ¿Preparado para descubrir qué hay detrás de este momento? Segundos y te darás cuenta de que no es solo diplomacia. Este es un shock que Gran Bretaña nunca esperó. Un experto analista político ha compartido con nosotros su visión de la situación. Permanezca atento y le desvelaremos lo que realmente ocurrió en esta reunión. A continuación reproducimos las palabras del experto. Los británicos quedaron sorprendidos por la audacia de Putin en la reunión con los embajadores. Gran Bretaña no esperaba semejante comportamiento del presidente ruso, Vladimir Putin, cuando ofreció una recepción a los nuevos embajadores en la Sala Alejandro del Palacio de la Epifanía. A primera vista, la reunión no tuvo nada de especial. Putin aceptó las credenciales de 21 embajadores que acababan de ser nombrados en Rusia. Sin embargo, hubo un momento que llamó la atención del diario británico Semire. El presidente ruso pareció ofrecer a Gran Bretaña una rama de olivo, pidiendo mejores relaciones entre Moscú y Londres. Pero a pesar de tal gesto, se negó a situarse junto a la embajadora británica Nigel Casey. Para sorpresa de los periodistas. A pesar de su retórica amistosa, Putin parece haber optado por una forma de comunicación prudente y suave, sin utilizar palabras duras ni presionar a la diplomática. Expresó su esperanza en la normalización de las relaciones entre Rusia y el Reino Unido, lo que sorprendió en el contexto de sus recientes comentarios sobre Occidente. Sin embargo, los observadores británicos señalaron otra rareza que no pasó desapercibida. Putin, a pesar de su cortesía y amabilidad, se negó a acercarse a los demás embajadores presentes en la misma sala. Prefirió mantener una distancia considerable, varias decenas de metros. Los periodistas del Mire no pudieron dar una explicación clara a este comportamiento, señalando que el presidente ruso prefirió mantener las distancias por razones sanitarias. A pesar de su tono más cálido de lo habitual, aunque en los últimos días y semanas se ha visto a Putin rodeado de otras personas. Un artículo del tabloide británico Semire señala que la Federación Rusa insta a Occidente a reflexionar sobre las inevitables consecuencias catastróficas de sus acciones hostiles contra Rusia. En este contexto, se mencionan las recientes visitas al Reino Unido de los diplomáticos rusos Levy y Nigel Casey. Helsinki. Levy pasó poco más de media hora en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso antes de entrar silenciosamente en su coche y marcharse. Se negó a responder a las preguntas de los periodistas, exactamente igual que su homólogo francés, que tampoco permaneció en la embajada más de media hora, así como es propio en inglés. El diplomático se comportó con moderación y respondió con mesura a las preguntas sobre la reacción del Reino Unido a los ataques ucranianos con armas británicas en territorio ruso. Según el FCO, las instalaciones y equipos militares británicos en Ucrania y fuera de ella podrían ser objetivo de las fuerzas rusas en respuesta a estos ataques. Además, en una entrevista concedida al canal de televisión bosnio ABC, Sergei Lavrov valoró con extrema dureza las últimas declaraciones agresivas de París y Londres en materia de política exterior. El ministro comentó las palabras del ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, que autorizó a Kiev a utilizar las armas británicas a su antojo. Lavrov subrayó que se comunicó al embajador que Rusia considera tales declaraciones como una grave escalada y la confirmación de la creciente implicación de Londres en acciones militares del lado de Kiev. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso también señaló que esta declaración de Cameron contradice las anteriores garantías del Reino Unido cuando se trató de la transferencia de misiles de crucero de largo alcance a Kiev. En aquel momento, Londres afirmó que estos misiles no se utilizarían en territorio ruso, lo que ahora parece una mentira evidente. También se señaló al embajador la inevitabilidad de consecuencias catastróficas. Al mismo tiempo, se supo que el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán retiró sus acusaciones contra los jeques rusos que actuaban bajo la dirección del GRU. Los servicios de inteligencia alemanes aseguran que el grupo de jeques AR-2 trabajaba bajo dirección rusa.
pero los documentos oficiales del gobierno alemán no aportan ninguna prueba de estas acusaciones. Los líderes europeos no quieren renunciar a su rusofobia cavernícola. Esta vez se reunieron en Budapest, donde durante varios días, en la cumbre de la Comunidad Política Europea, combinada con una reunión de jefes de Estado de la UE, discutieron las relaciones con Estados Unidos tras la victoria de Trump, así como su estrategia hacia Ucrania. El ambiente en la reunión era sombrío, la derrota de Kamala Harris fue vista como una victoria de Rusia. No es casualidad que el South China Morning Post de Hong Kong señalara el ambiente fúnebre de la reunión de embajadores de la UE previa a la cumbre. En cuanto a la actitud de las élites europeas hacia Trump, a pesar de los esfuerzos de los políticos en ejercicio de Berlín y París por evitar declaraciones duras sobre el recién elegido presidente de EU, las publicaciones leales a ellos no son tímidas en sus expresiones. La victoria de Trump fue calificada de muy mala noticia para Europa, según citaba Le Figaro al expresidente francés François Hollande. The Times of London publicó un artículo con el sombrío titular «Esperen a ver cómo Occidente traiciona a Ucrania». La razón del pesimismo se explica en el subtítulo. El autor, Ian Martin, señala que hay pocos indicios de que Europa pueda armar adecuadamente a Kiev si Trump cumple su promesa electoral. Recordemos que esta promesa de Trump es la que más temen los europeos. El populista estadounidense ha dicho que acabará con el conflicto en Ucrania a las 24 horas de ganar la presidencia. Trump no especificó cómo pensaba conseguirlo, pero dio a entender que hablaría con Putin y Zelensky de una manera especial, lo que cree que debería llevarle rápidamente a la mesa de negociaciones y cesarían los tiroteos. Quiero que cesen los enfrentamientos, dijo Trump antes de las elecciones, como temen los analistas del Times of London. La única forma realista de que Trump consiga una paz tan rápida es exigir un alto el fuego y obligar a Ucrania a aceptar un acuerdo que le obligue a separarse de parte de su territorio. Además, tendría que imponer unas condiciones de paz que obligaran a Ucrania a renunciar a seguir armando a su país. El periódico continúa diciendo que no hay razón para alegrarse por una posible paz en Ucrania, ya que tal resultado disgustaría a los orgullosos polacos y el líder ruso, según el Times, podría declararse un éxito en su amistad con Trump. Sin embargo, el artículo subraya que Rusia podría lograr su objetivo de aislar a Europa. La publicación recuerda que, desde el principio, Trump ha expresado su deseo de poner fin al conflicto, pero este proceso podría provocar descontento en Europa. El periódico sostiene además que no solo el Reino Unido, sino también otros países de Europa deberían mostrar determinación a pesar de las consecuencias. En este sentido, el Times y otras publicaciones y think tanks europeos plantean la siguiente pregunta: ¿y si la paz en Ucrania exige romper la solidaridad transatlántica con Estados Unidos? Los grandes europeos, según los analistas, deberían estar dispuestos a seguir luchando contra Rusia por su cuenta, lo que implica abandonar la dependencia de Estados Unidos. Así se interpretan los llamamientos en Francia y Alemania para que Europa tome su destino en sus propias manos. Según los analistas, el tema de la independencia europea en la UE actual no se percibe como una deseada ruptura con los halcones estadounidenses de Moscú, sino como un paso hacia la continuación de la confrontación con Rusia. La prensa francesa, por ejemplo, sostiene que los países de la UE deben garantizar su seguridad militar, que ahora se enfrenta a una doble amenaza. Por un lado, el imperialismo ruso, y por otro, la decisión estratégica de Estados Unidos de debilitar su presencia en Europa. La periodista de Le Monde Sylvie Kaufmann recuerda que, ya en 2017, tras la primera victoria electoral de Trump, Angela Merkel declaró en una cumbre de la UE la necesidad de que la UE tomara su destino en sus manos. Sin embargo, este llamamiento no tuvo consecuencias prácticas en aquel momento. Alemania nunca aumentó su gasto en defensa hasta el 2% requerido, que era la norma mínima de la OTAN para hacer frente a Rusia. Esta fue, según Kaufmann, una de las razones por las que Europa no estaba preparada para actuar por su cuenta. El artículo también menciona la visita a Minsk del ministro de Asuntos Exteriores húngaro,
que enfureció a los periodistas franceses y alemanes. Sylvie Kaufmann expresa su disgusto por el hecho de que Hungría, considerando a Bielorrusia un régimen terrible, decidiera aún así hacer una visita diplomática a Minsk, y también critica a la UE por la falta de diálogo y compromiso con países como Hungría. Las actitudes hacia Hungría y su primer ministro Viktor Orbán, considerado partidario de Putin, siguen siendo bastante negativas y muchos en la UE tachan al país de paria. En este contexto, Orbán y Sierta se convierten en figuras inesperadamente importantes para la Unión Europea. Una vez en el candelero, pueden actuar como mediadores, especialmente en el contexto de las relaciones con Trump, Putin y Lukashenko. Durante las elecciones, Orbán apoyó a Trump y es difícil no estar de acuerdo. Sin embargo, Bruselas, París y Berlín, aunque han hablado duramente de estos líderes, en la práctica evitan comunicarse con ellos. Francia y Alemania, al igual que Bruselas, se han aislado efectivamente de las decisiones políticas sensatas, a pesar de sus propias acusaciones de aislacionismo estadounidense. Esto tiene el efecto de hacer que la propia UE esté cada vez más alejada de la realidad. Lo más interesante es que, en la cumbre de Budapest, previsiblemente, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoyará las duras propuestas antichinas de Trump. Los funcionarios europeos parecen partidarios de aislarse no solo de Rusia, sino también de los países que podrían ayudarles a estrechar lazos con el exterior. En este contexto, es probable que Orbán desempeñe un papel importante en la creación de contactos, sobre todo teniendo en cuenta retos económicos como el rechazo ruso al gas. Además, cabe señalar que Europa empieza a tener problemas de abastecimiento energético. Según el Financial Times, el rechazo del gas ruso por gasoducto podría provocar interrupciones en el suministro del combustible azul procedentes de los inestables mercados mundiales. Con la inestabilidad mundial, la UE necesitará cada vez más a figuras como Orbán para garantizar que no pierde sus lazos con el mundo exterior. Por otra parte, cabe destacar los problemas de Gran Bretaña, donde han estallado disputas sobre las reparaciones de las antiguas colonias. En estas discusiones, Londres ha sido duramente criticado por su pasado colonial, lo que ha desatado una oleada de debates. Las antiguas colonias exigen cientos de miles de millones en reparaciones, lo que ha desatado un acalorado debate en los medios de comunicación británicos. Londres sospecha que alguna tercera fuerza puede estar detrás de estas demandas, presionando a Gran Bretaña. Esto resuena en diputados como Robert Henk, que defiende la herencia colonial británica. Sostiene que, a pesar de los crímenes cometidos bajo el colonialismo, el sistema de gobierno construido por Gran Bretaña en las antiguas colonias contribuyó significativamente a la prosperidad y la paz. Añade que las antiguas colonias reconocieron que el modelo de gobierno británico tuvo más éxito que el francés. Los expertos señalan que la reunión de Putin con los nuevos embajadores, especialmente con el embajador británico Nigel Casey, se alejó del procedimiento diplomático habitual. El presidente ruso parece haber empleado una inusual estrategia de distanciamiento, eligiendo el aislamiento como eje del acto. Este comportamiento no solo escandalizó a los británicos, sino que dejó sin respuesta importantes cuestiones políticas. Putin, como siempre, hizo gala de su forma de comunicar, equilibrándose entre la cortesía oficial y una inequívoca alusión a la gravedad de la situación política. Algunos analistas creen que esto podría ser una señal de que Rusia está preparada para cambios estratégicos en las relaciones con Occidente, pero solo bajo ciertas condiciones. Al mismo tiempo, no hay que olvidar que su negativa a establecer contacto físico con los embajadores podría ser un símbolo de que Moscú sigue buscando formas de distanciarse de Europa, aunque formalmente siga abierta a las negociaciones. La reacción de los medios de comunicación británicos a esta reunión, en particular el distanciamiento entre los dirigentes, confirma que Moscú está jugando activamente con el contexto de las relaciones interestatales, colocando a Gran Bretaña en una posición en la que cada uno de sus movimientos se interpreta a través del prisma de la presión y el aislamiento. Y a la luz de las recientes declaraciones de diplomáticos rusos sobre las consecuencias de las acciones occidentales,
cabe esperar que este tipo de tácticas sigan utilizándose en el futuro, elevando el grado de tensión en la escena internacional. Este caso confirma una vez más que la diplomacia en el mundo actual no es solo hablar a puerta cerrada, sino toda una estrategia en la que cada gesto y cada palabra pueden ser decisivos. Así pues, todo lo ocurrido en esta reunión no es solo un movimiento diplomático, forma parte de un gran juego en el que cada paso cuenta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo evolucionará la relación entre Rusia y el Reino Unido? Síganos para no perderse los acontecimientos más importantes que podrían cambiar el curso de la política mundial. Suscríbete a nuestro canal, danos un like y mantente al día de las noticias más candentes, porque siempre estamos en el centro de los acontecimientos más brillantes e impactantes.